Síntomas del hormigueo y cansancio en uno de los brazos ha significado pues que los médicos se preocupen, ¿no? Claro, digamos, hasta donde tengo entendido, un hematoma, digamos, entre el cráneo y el cerebro es como un chinchón interno, claro. ¿no? Un coágulo de sangre que está, pero está por dentro, no por fuera del cráneo. Muchas veces se reabsorben. Yo presumo que no se informó porque la presunción es que iba a ser reabsorbido por el organismo, pero obviamente si han pasado 2 meses y hay nuevos síntomas, todo parece indicar que eso no va a ocurrir. Entonces en esos casos es que hay que operar. Si fuera solo un hematoma, en principio no es una operación de riesgo. ¿Cómo afecta esto políticamente a la campaña? Bueno, todo parecía indicar que al oficialismo no le iba a ir del todo bien. Si bien puede retener la mayoría en el Congreso, porque no están en juego todas las bancas del Congreso, no va a obtener los 2/3 de los votos que hubiera requerido para una reforma constitucional que eventualmente le permita ir a la reelección. Creo que eso ya puede darse por descartado. El resultado además no va a ser del todo bueno, no solo porque aún reteniendo la mayoría va a perder parlamentarios, sino porque le ha surgido un rival en uno de sus bastiones electorales, que es la provincia de Buenos Aires, donde un ex kirchnerista ahora es opositor, ¿no? Sergio Massa, y todo parece indicar que va a ser un opositor exitoso en la carrera por un puesto en el Congreso. Entonces, no estar presente en esa campaña probablemente no sea malo, finalmente va a poder distanciarse de un eventual desenlace desfavorable, aunque también existe la posibilidad, por una serie de antecedentes, de que haya digamos, un sentimiento de simpatía hacia ella por su convalecencia, que ayude al kirchnerismo en esta elección, que es en no más de 2 semanas. Lo que creo que es preocupante para Cristina Fernández es en manos de quién deja el gobierno. Claro, ¿no? es Amado Vudú, que está siendo investigado por corrupción. A ver, sí. Hablemos de él. Tiene un juicio por corrupción por acciones que habría emprendido cuando era ministro de Economía. Y entonces, y además, según las encuestas, es uno de los políticos menos populares a nivel nacional, con certeza el menos popular dentro del kirchnerismo. Entonces, que él esté al mando del gobierno en plena campaña no es necesariamente un buen augurio. La esperanza, presumo, es que la empatía por la convalecencia de ella sea un sentimiento más fuerte que el sentimiento de animadversión que él puede generar. Y de cualquier manera, lo que ya es claro es que gente que la estaba atacando hasta la víspera ha dejado de hacerlo a raíz de que se conoció esta noticia. Claro, pero sobre todo que es y esto podría demostrar o dejar en claro es que si el kirchnerismo o su partido puede estar sin la figura de Cristina Fernández presente también, ¿no? Es una prueba también para los seguidores y todo su grupo político, ¿no? Sí, porque no hay un heredero natural, digamos, ¿no? No hay quien pueda sucederla con posibilidades de éxito. Massa hubiera sido una buena alternativa si se hubiera quedado en el kirchnerismo, pero ya no pertenece a él. Muy bien, nosotros vamos a seguir con Argentina, ya que cientos de ciudadanos protestaron en contra de una planta uruguaya que amenaza con aumentar su producción y así contaminar el medio ambiente. Se trincheraron en la frontera de su país vecino de Uruguay para protestar por el alza de producción de una fábrica que consideran perjudicial, un foco enorme de contaminación que estaría poniendo en riesgo el futuro ambiental de la zona y principalmente su salud. Los ambientalistas argentinos habían anunciado su intención de cruzar el puente que divide ambos países para llevar un pedido, pero la policía les cerró el paso. No va a pasar nunca más los uruguayos, no pasan más. No nos dejan pasar, no pasa ni uno más. Vamos a cortar el puente. Esto es un fracaso de la diplomacia, es un fracaso de las relaciones entre países y nos llena de preocupación. Nosotros vamos a insistir con un pedido de comparecencia a Timerman en el Congreso de la Nación para que informe. Las protestas por la instalación de esta planta operativa desde el año 2007 llevaron a manifestantes argentinos a bloquear durante casi 4 años un puente fronterizo, mientras que Buenos Aires llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Dicho organismo respaldó en 2010 la posición uruguaya de que la planta no contamina, pero señaló que Montevideo incumplió su obligación de informar a su vecino sobre sus planes de construir la fábrica y ordenó un control ambiental conjunto sobre el impacto en el río.
Sin embargo, Mujica acaba de autorizar un aumento de 1.1 a 1.2 millones de toneladas anuales en la producción, y el gobierno argentino respondió que cualquier cambio debe ser consultado por ser un río de soberanía compartida. Muy bien, nos vamos al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, que inició su cumbre anual sin la presencia de su miembro más poderoso. Hablamos del presidente estadounidense Barack Obama. Latinoamérica está representada por Perú, México y Chile. Los presidentes de Perú, Ollanta Humala, de México, Enrique Peña Nieto, y de Chile, Sebastián Piñera, afianzaron su presencia en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en la isla indonesia de Bali. Las tres economías latinoamericanas participarán mañana en la negociación del acuerdo de la Asociación Transpacífico, TPP, junto con los dirigentes de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Frente a los objetivos más lejanos de la APEC, el TPP se perfila como un acuerdo que podría prosperar a medio plazo, a finales de este año o el que viene, si se cumplen las expectativas. El mandatario mexicano indicó que el TPP, que representa un mercado potencial de 790 millones de consumidores, es la visión del libre comercio y calificó el acuerdo como un instrumento de integración de las economías de América y Asia. El presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, fue el anfitrión de la cumbre, a la que asisten todos los mandatarios y representantes de las 21 economías de la APEC. El presidente ruso Vladimir Putin pasó su cumpleaños número 61 este lunes durante la cumbre, en la que defendió la decisión de su homólogo estadounidense Barack Obama de cancelar su viaje. El secretario de Estado norteamericano John Kerry participa de la reunión en reemplazo del mandatario, que canceló su asistencia por el cierre de gobierno en su país. El próximo año, el presidente chino Xi Jinping, que ha mostrado en Bali un talante conciliador y su liderazgo, será el anfitrión de la cumbre de la APEC. Muy bien, la ausencia de Barack Obama se justifica con la situación que está viviendo en su país, pero dicen que China arrebató el protagonismo a los Estados Unidos en esta fecha inaugural. Bueno, estaba el presidente de China y no estaba el presidente americano, ¿no? Habría que decir que la APEC es un foro muy peculiar. Por ejemplo, en el reportaje se habló de 21 economías. ¿Por qué se habla de 21 economías y no de 21 países? Porque en el APEC está Taiwán, que para China no es un país, es una provincia rebelde. Pero China tiene relaciones económicas con Taiwán. Luego entonces se usa el término economías, no países o estados, porque China, si bien acepta, digamos, interactuar a nivel económico con Taiwán, no acepta que sea un Estado. Pero además es un foro que es importante por tamaño más que por la consistencia misma del foro. Estamos hablando de un foro en el que hay 20 países, 3 de los cuales, o 20 economías, 3 de las cuales son las más grandes del mundo. Estados Unidos, China y Japón, en ese orden. Y que representan más de la mitad de la economía del mundo y cerca de la mitad del comercio global, cerca de la mitad de la población mundial incluso. Por eso es importante, pero a la vez es un foro en donde no se toma ninguna decisión obligatoria o vinculante, como se usa el término que se usa, mejor dicho, en derecho internacional, y por ende los avances son muy lentos, ¿no? Por eso, en lugar de avanzar en una zona de libre comercio de la APEC, que todavía está pensada como para el 2020, Estados Unidos ya está avanzando con un proyecto alternativo, la Alianza Transpacífico, y China está avanzando con su propio proyecto. La paradoja aquí es que los integrantes son casi los mismos, y ambos foros están abiertos a que los miembros del otro foro ingresen, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Que uno está China pero no Estados Unidos, y en el otro Estados Unidos pero no China. O sea, son foros de liberalización comercial alternativos liderados por las dos primeras economías del mundo, y no son TLCs en sentido estricto, porque uno dice Tratado de Libre Comercio. Bueno, eso necesitaría una página, ¿no? Es decir, el día de mañana ya no hay aranceles ni mecanismos pararancelarios en el 100% del comercio entre ambos países, y eso sería suficiente para establecer un TLC. En la práctica, estos TLCs incluyen muchas otras cosas que no son propiamente libre comercio. ¿Pero qué podemos esperar entonces de esta cita, por ejemplo? ¿Acuerdos o pequeños gestos o avances en materia de comercio?
No espero un avance significativo en esta reunión, pero hay que tener en cuenta que los presidentes aprovechan para tener reuniones bilaterales o de otros grupos de negociación, como la Alianza Transpacífico, cuando están todos juntos en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, Perú va a empezar a negociar con Indonesia, el anfitrión, un acuerdo de liberalización comercial, y se aprovechan estas reuniones para empezar a centrar las bases de ese proceso negociador. Muy bien, nosotros nos vamos ahora al Ecuador. La presidenta de la Asamblea Nacional ha sido duramente criticada por lanzar improperios a los más ricos, mientras que en Brasil una protesta casi termina en tragedia luego que un bus explotara. Por sus polémicas declaraciones durante el debate por la explotación de la reserva Yasuní, la presidenta de la Asamblea Ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, ha generado rechazo. La máxima jerarquía del legislativo hizo uso de ese lenguaje procaz, al referirse tanto a la mala distribución de la riqueza en el país, la necesidad del aprovechamiento de los recursos naturales y la desigualdad social. Compañeros y compañeras, en nuestra historia, pocos han tenido mucho y somos muchos los que no tenemos nada. Hay que virar la tortilla, que los pobres coman pan y los ricos, como lo canta el grupo Insumisión. Por su parte, al conocer la crítica hacia su persona, la legisladora Rivadeneira se justificó diciendo que lo dicho fue en el contexto de las transnacionales y su saqueo histórico en el país. Por otro lado, muchos parlamentarios manifestaron que lo expresado por la presidenta de la Asamblea solo fomentaría la división y el odio entre el pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, en Brasil, la ciudad de Río de Janeiro volvió a ser el punto de encuentro de miles de maestros que salieron a protestar. Estas revueltas ya no son las mismas de junio. Las que se registraron en esa ciudad tuvieron ahora un carácter más sectorial. En ellas participaron grupos políticos más radicales de izquierda, quienes no dudaron en lanzar piedras y encender algunos vehículos. Todos concuerdan que el aumento de sueldo es insuficiente a sus demandas y que la aprobación de la nueva ley que supuestamente los beneficia les genera más inconformidad. Muy bien, yo creo que ha sido realmente metida de pata, ¿no?, de la presidenta de la Asamblea, porque al final, ¿para qué pelearse, no? Y ella, que no tiene dinero. Bueno, una congresista del movimiento indígena Pachacuti dijo, bueno, ella no es pobre, habría que preguntarse qué come, ¿no? Tiene un sueldo de congresista, así que pobre no es. Pero además, incluso citó mal, ¿no? Porque dijo que era una canción, bueno, no sé si hay una versión de otro grupo llamado Insumisos, pero la canción a la que hacía alusión, digamos, de la que toma, de parte de cuya letra toma y la mete en problemas, es de Quilapayún, y es una canción de un tiempo en el cual Quilapayún era parte de la izquierda chilena, una izquierda que quería acabar con el capitalismo y quería acabar con los capitalistas, por ende. De ahí el término utilizado, pero en Ecuador hay capitalistas que les va muy bien con el gobierno, ¿no? Habría que recordar que buena parte de las carreteras, aeropuertos, puertos construidos durante el gobierno de Correa fueron construidos por empresas privadas. Entonces, digamos que en ese contexto esto es aún menos comprensible, pero bueno, allá ella. Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y vamos a regresar con lo que está sucediendo en Egipto y los enfrentamientos entre la policía y los partidarios de Mohamed Morsi, que han dejado al menos 50 fallecidos. Y también vamos a volver con Siria. Los expertos internacionales ya han empezado a destruir las armas químicas que posee el gobierno de Bashar al-Assad. Volvemos.